nació la Carta del 91. Hace casi 30 años nació la Constitución Política de 1991. Es necesario recordar las difíciles circunstancias que atravesaba el país en este momento. A finales de la década de los 80, 3 elementos fueron detonantes para mitigar la crisis del país. El primero fue dar fin al acuerdo Frente Nacionalista que había entre conservadores y liberales desde finales de los años 70, en el que consistía que cada partido elegía a su nuevo presidente. A mediados de los 80 aparece el segundo elemento, el cual, encabezado por la mafia y narcotraficantes, azotan el país. Esto detonando violencia y alteración del orden público. Narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha le declaran la guerra al Estado para evitar el acuerdo entre los Estados Unidos de extradición. Por último, tenemos la gran desigualdad económica que eleva al país en un índice de pobreza bastante alto. Debemos recordar que a finales de los años 80 el M-19 dio grandes golpes al Estado colombiano. El primero de ellos fue el robo de la espada de Bolívar, el segundo fue la toma de la Embajada de República Dominicana y el tercero fue la toma del Palacio de Justicia. También en 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán por orden del narcotráfico que azotaba el país en ese momento. Todos estos actos a finales de los 80 detonaron en Colombia gran índice de violencia y de pobreza, y también desestabilización política. ¿Pero qué otros acontecimientos ocurrieron antes de ser publicada la Carta Magna en Colombia? El 8 de diciembre de 1990 se eligieron a los 70 constituyentes quienes escribieron la actual Carta Magna del país. Otro de los acontecimientos más importantes, el M-19, quien en ese entonces estaba recién desmovilizado, alcanzó el 28% de los votos y se constituyó en el resultado electoral más importante de la historia de la izquierda. Los cristianos no católicos también lograron obtener sillas. Los jóvenes de la séptima papeleta, quienes fueron constituidos por universitarios de las universidades privadas y públicas, quienes en ese entonces eran dirigidos por Claudia López, Catalina Botero y Fernando Carrillo, lograron elegir representante propio. Es decir, por primera vez Colombia estaba representada por la diversidad colombiana. Y después de todos estos acontecimientos, ¿cómo fue la nueva constituyente para la convivencia colombiana? La realidad de nuestro país cambió después de la Constitución de 1991, pues la Constitución de 1886 resultaba obsoleta frente a las nuevas necesidades e intereses de la sociedad. La Constituyente de 1991 fue un ejemplo de participación de todos los sectores políticos, culturales y religiosos. Gracias a este cambio constitucional, actualmente los congresistas ya no tienen inmunidad parlamentaria. El Banco de la República no se volvió a manejar desde el Palacio de Nariño. Los gobernadores y alcaldes no se nombran a bolígrafo, ahora son elegidos por el pueblo. Ahora existe la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y una Procuraduría que no depende del Ejecutivo. Hay libertad de culto y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, entre otros. Es por ello que se puede ratificar que la vida de los colombianos cambió de una democracia representativa a una democracia participativa. Por ello nos hacemos la pregunta, ¿por qué la Constitución de 1991 representa un cambio de paradigma económico y político? Fue aquella en donde se estableció unos derechos, unos deberes y unas restricciones que iban encaminadas para todas las personas que se encuentran habitando el territorio nacional. Es así como se evidenció un gran cambio, toda vez que se pasó de un Estado de Derecho con la Constitución del año 86 a un Estado social de derecho. También se otorga a la población colombiana de una serie de mecanismos de participación ciudadana, como es el voto, el plebiscito, la revocatoria de mandato, la acción de tutela, entre otras. Con todas estas nuevas introducciones que se realizaron y todas estas garantías, vemos que la Constitución está dotada de 3 pilares fundamentales. 1 es la democracia, 2 la liberación económica que se evidenció y 3 una constitución desde el pensamiento jurídico. No solo marca un cambio en cuanto al paradigma político, sino que también económico y jurídico en la realidad que se está viviendo en Colombia. Una de las cosas que más podemos rescatar de la Carta Magna es uno de sus principios fundamentales, que es que el ciudadano colombiano pueda vivir dignamente, ¿no te parece? Vivir dignamente. En Colombia el índice de pobreza es del 19,6%.
Bueno, pero también debemos recordar que el 26 de septiembre Juan Manuel Santos firmó los acuerdos de paz con las FARC, algo parecido que hizo César Gaviria cuando hizo el acuerdo de paz con el M-19. ¿Paz? ¿A esto le puedes llamar paz? ¿O derecho a la vida? Bueno, pero no podemos negar que la tutela ha sido un gran beneficio para los colombianos. Claro, la tutela ayuda a los más vulnerables, como lo podemos ver en este caso. No, pero es que además actualmente nuestra generación, nuestra juventud está siendo escuchada. ¿Nos escuchan? ¿Qué precio estamos pagando? Y cada día hay más oportunidades para que los jóvenes se eduquen. Mayores oportunidades de estudio. Cada día vemos que más jóvenes toman el crédito del ICETEX, el cual deja deudas gigantescas que nunca podrán pagar. Como podemos ver, la Constitución Política del 91 no se cumple del todo. ¿Qué haremos para cambiar el país?